trabajo en Página 12, la investigación que realizamos sobre el patrimonio offshore de Guillermo Lasso fue publicada en Página 12, en el diario Página 12 del Grupo Octubre. Yo actualmente sigo en el Grupo Octubre, que es propietario de Página 12. Soy la conductora de la primera mañana radial de la M750, que es la radio del grupo Página 12 y una de las radios líderes en la audiencia en Argentina. Soy columnista en una cadena de televisión, aquí en un canal de televisión C5N, y tengo mi propia plataforma digital La García, donde también fue publicada esta investigación sobre el patrimonio offshore de Guillermo Lasso. No sé cuál es la metodología de trabajo de la investigación, si ustedes me hacen preguntas o yo directamente hablo sobre aquella investigación. Tiene 30 minutos para que pueda abordar el tema. Después los y las asambleístas realizarán sus preguntas correspondientes. ¿Cómo no? Muchas gracias. Entonces comienzo. Bueno, nosotros estábamos durante los años del neoliberalismo en la Argentina, el gobierno de Mauricio Macri. Empezamos a hacer, además mi trabajo periodístico tiene un fuerte eje en la región, en Latinoamérica. He sido veedora de distintas elecciones internacionales en Venezuela y he participado, digamos, periodísticamente de trabajo sobre la región. Esa es como mi especialidad. Soy periodista, soy docente de la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata, titular de la Cátedra de Periodismo de Investigación. Con esa impronta, nosotros teníamos un programa llamado Crónica de América, un programa que se emitía en distintas cadenas de televisión de la región entre el año 2016 y 2017, aquí en Argentina, y a raíz de eso empezamos un recorrido por lo que nosotros pensábamos que era el mensaje que había que darle a la región sobre el avance con la experiencia del gobierno de Mauricio Macri y todo eso, y lo que eso generaba en la erosión del poder adquisitivo y las consecuencias del neoliberalismo. Creíamos que eso era un espejo que adelantaba en la región y enfocamos en los distintos países donde estaba por ocurrir elecciones. En el caso de Ecuador, estaban por ser las elecciones de primera y segunda vuelta entre Guillermo Lasso como representante de la derecha ecuatoriana y Lenín Moreno por Alianza País. En ese contexto surge esta investigación, una filtración de datos que nos lleva a conocer el entramado offshore de Guillermo Lasso. Se publicaron 3 notas en el diario Página 12. Lasso, magnate offshore, fue la primera, los negocios del candidato de la derecha en Ecuador. Los ejes de esta investigación tienen que ver con revelar, lo que nosotros hicimos fue, con mi dirección a la cabeza de esa investigación, una investigación dirigida por mí, pero realizada por un equipo de periodistas con el que trabajé. Revelamos el entramado offshore de Guillermo Lasso, revelamos la ruta de las 49 empresas offshore en distintos paraísos fiscales, Panamá, Islas Caimán, Delaware. La estructura de la investigación, además de detallar las empresas offshore, tenía algunos ejes, ¿no? Uno de los ejes de esta revelación que en su momento recuerdo unas declaraciones del ex canciller John Long, cuando yo le pregunté si se conocía el patrimonio offshore de Guillermo Lasso, Long me dijo se entendía que Guillermo Lasso podía tener un entramado de empresas offshore, pero no estaba revelado con la exactitud que nosotros pudimos detallar. Entonces, la investigación tuvo el recorrido de algunos ejes. Uno de los principales ejes es cómo Lasso, Guillermo Lasso, el actual presidente de Ecuador, en ese momento candidato, manejaba su recorrido de simulación, podría decir yo, ¿no? Cómo generaba
una percepción de no propiedad sobre empresas que supuestamente habían sido transferidas y en realidad él era efectivamente el propietario, o eso es lo que nosotros pudimos llegar a investigar. El caso más paradigmático es el caso del Banisi, del Banco Banisi, sobre el que Lasso, creo que luego de la investigación él finalmente reconoció su propiedad, pero en su momento lo negó. Siempre negó Guillermo Lasso que no tuviera su patrimonio en Ecuador o que no haya tenido su patrimonio en Ecuador. Lo primero que nosotros fuimos a hacer eje es cómo Guillermo Lasso, según sus intereses electorales, políticos, electorales en el Ecuador, sacaba y entraba su patrimonio a través de fideicomisos, a través de simulaciones, nosotros le llamamos comunicacionalmente las mamushkas de Lasso, porque había un entramado de una empresa sobre la otra con distintos supuestos propietarios y en realidad Lasso y su familia siempre fueron los propietarios de esas empresas. En marzo de 2011, 2 años antes de la primera postulación presidencial, nosotros hicimos ejes en que el Banco de Guayaquil estaba conformado por la corporación Multi BG Sociedad Anónima, que a su vez el principal accionista de Multi BG fuera la empresa Andean Investment. Andean Investment es un eje de esta investigación, es una empresa radicada en las Islas Caimán. El reporte oficial, y este es el respaldo documental de la investigación, el reporte oficial de la Superintendencia de Bancos de Panamá, al que tuvimos acceso, afirmó que el principal accionista del Banco de Guayaquil a través de la corporación Multi BG es Andean Investment de Islas Caimán. De esta manera, Guillermo Lasso conformaba tempranamente su fortuna con un capital oculto en paraísos fiscales y testaferrismo empresarial. Otro inversionista del Banco de Guayaquil era Inversiones Latina Inverlat, S.A. de Panamá, otro paraíso fiscal. Inverlat, según pudimos averiguar, aún con las dificultades de acceso a la información en los paraísos fiscales, le pertenece en los papeles, todo esto es al momento de la investigación, la temporalidad de lo que hablo, ¿no? En el año 2017, a 2 altos ejecutivos del Banco de Guayaquil, Ángelo Caputi y Julio Maclif. Nosotros reconstruimos esa ruta y llegamos a la conclusión de que había una situación de buitraje interno. ¿Por qué? Al año 2002, según la Superintendencia de Compañías de Ecuador, Andean Investment integraba el listado de accionistas de la corporación Multi BG, ¿sí? Con un aumento de capital de 31 millones de dólares. Y aquí es el dato que revela la investigación. En 1999 tenía solo 1 millón. ¿Qué pasó? Hay que recordar que estas empresas conforman el Banco de Guayaquil y Lasso es el accionista mayoritario. ¿Por qué creció de esta manera Andean Investment? Nos preguntábamos. Entre 1999 y 2002, Ecuador vivió, como ustedes saben, la crisis financiera neoliberal más importante en décadas. El 8 de marzo de 1999 se creó el feriado bancario de 24 horas que duró 5 días. Todas las operaciones financieras estaban suspendidas. Mientras tanto, el presidente en ese entonces, Jamil Mahuad, decretó un congelamiento de depósitos por 1 año. Aún así, los bancos quebraron. Guillermo Lasso se encuentra entre los beneficiarios de ese paradigma neoliberal que los argentinos conocemos tan bien, decíamos en esa investigación. Cuando le congelaron la plata a los ahorristas, la gente no pudo ir a retirar el dinero. Los bancos emitieron entonces lo que ustedes saben y conocen como CDR, los banqueros empezaron a especular con esa desgracia, recompraron los certificados de los CDR a un 40 o 50% de su valor. Lasso cometió esa usura y fue un buitre interno contra los mismos ecuatorianos a los que ahora les pide el voto para dirigir la nación, decíamos en esta nota que se publicó en Página 12 en 2017. Lo que termina de cerrar este círculo de buitre interno y demuestra además la terrible corrupción
que el poder financiero y el poder político neoliberal es que luego fue el propio Estado, en la presidencia de Mahuad, el que hizo el salvataje bancario y les recompró a la banca esos certificados de depósito al 100% de su valor, quebrando así la banca pública. Una historia que ustedes y la sociedad ecuatoriana conoce claramente. Lo que nosotros revelamos, o en todo caso hicimos las conexiones de revelación, es que en esos años Guillermo Lasso era el accionista con el 58% de Andean Investment, la empresa que fue creciendo gracias a la usura en la compra de los certificados de depósito a los desvalidos ecuatorianos que fueron víctimas de esas políticas neoliberales. En 2011, Lasso presentó su libro Carta a mis hijos. Una de las reseñas contiene el siguiente párrafo. En algún momento, Guillermo Lasso levantó su mirada de los números y comenzó a ver el Ecuador de hoy. Seguramente sus ojos empezaron a observar lo que pasaba en los rincones de su país durante las giras por los bancos del barrio. Y empezó a escuchar, tocar y sentir esas realidades a veces duras, muy duras, otras esperanzadoras. Quienes conocen a este hombre que maneja o controla alrededor de 4.000 millones de dólares, el equivalente a 4 puntos del Producto Bruto Interno ecuatoriano, según datos del balance del Banco de Guayaquil al que tuvimos acceso, saben que este entramado fue una fuga de divisas que él constituyó, este entramado de fuga de divisas, para él y para parte del empresariado local que tiene a su nombre o a nombre de sus allegados decenas de empresas offshore en paraísos fiscales como Panamá o Delaware, que Guillermo Lasso se enriqueció y benefició con la crisis del feriado bancario y que obligó a emigrar del país a 2 millones de ecuatorianos. Quienes conocen su verdadera historia, la que Página 12 reveló, jamás dirían que Guillermo Lasso está cerca de los dolores y esperanzas del pueblo de Ecuador. Es un efecto de marketing de esta campaña presidencial, donde Guillermo Lasso en su momento hacia la segunda vuelta compitió contra Lenín Moreno. Nosotros quisimos reconstruir esa relación iniciática entre el capital de Andean Investment, que aumenta sobredimensionalmente, y transfiere la operación resultante de esa liquidación en una serie de 6 fideicomisos a nombre suyo, de su hermana y de sus hijos. Lo sorprendente es que luego, apenas 2 meses después de haber hecho la liquidación de la compañía de Caimán y transferido a los fideicomisos locales, tal vez se dio cuenta Guillermo Lasso que no le convenía tener esas acciones en fideicomisos ecuatorianos y decide nuevamente transferir las acciones a empresas en Delaware. O sea, Guillermo Lasso vendió esos fideicomisos que eran ecuatorianos a empresas offshore en Delaware. Y esto marca esto que les decía antes iniciáticamente, de sacar y entrar su capital financiero del Ecuador según sus conveniencias de intereses de representación política que Lasso fue asumiendo. Cada uno de los fideicomisos crea una empresa. Nosotros tuvimos acceso a esta revelación y sabemos, por ejemplo, que Positano es una empresa offshore que es Guillermo Lasso. Positano es Guillermo Lasso. Y así con concurrentes nombres de empresas como Montpellier o Berlín, que ocultan identidades de hermanos y herederos. En 2013, luego de la derrota frente a Rafael Correa, el grupo económico que lidera Lasso devolvió las acciones de Delaware y las llevó de regreso al Ecuador, reingresando su patrimonio al país. La hipótesis a la que llegamos es que armaron el entramado en Delaware para esconder que eran los titulares de las acciones del Banco de Guayaquil y mantenerlas en el exterior durante la campaña política. Actualmente, hablo de 2017, están de vuelta en fideicomisos locales. No, si les pido por favor que me ayuden con el tiempo y me avisen cuando sean mis 30 minutos. En esta investigación que tuvimos acceso, gracias, para Página 12 y La García, tuvimos acceso a toda la red de empresas offshore de Guillermo Lasso y sus allegados. Hay que aclarar que esta metodología no es reciente, es una práctica histórica de fuga de capitales que se remonta al año 78,
con la constitución, 1978, con la constitución en Panamá de la empresa Saranac S.A., a nombre de Guillermo Lasso, María Eugenia Lasso de Carrera, su hermana, y Danilo Carrera, su cuñado. Más allá de los reproches éticos y legales sobre la constitución de las empresas offshore, Lasso podría ser pasible, en su momento lo planteamos, del delito de evasión tributaria de la inversión extranjera directa, porque en la legislación ecuatoriana las utilidades de empresas extranjeras no tributan para salir del exterior. Es un aliciente impositivo para atraer inversiones. Lo que esta metodología de fideicomisos y empresas en paraísos fiscales que van y vienen está demostrando es que salen del país utilidades que vuelven a entrar como inversiones extranjeras lavando impuestos. Declaran como inversión extranjera algo que en realidad no lo es. El Banco de Guayaquil no paga el impuesto de salida de divisas porque lo hacen figurar como si fuera dinero extranjero, con fideicomisos que se vuelven offshore y los regresan una y otra vez. Hay una frase común y corriente en el Ecuador. Los ecuatorianos y las ecuatorianas lo que más quieren es al dólar. Lo peor para Ecuador es sacar divisas del país. Esta es la investigación eje, estos datos que estoy dando es la investigación eje. Luego nosotros realizamos un desglose, ¿no? Por ejemplo, cuando les decía sobre las mamushkas de Lasso, fue una manera de titular cómo Guillermo Lasso ocultó su propiedad sobre Banisi, Sociedad Anónima, el banco en Panamá, que en 2013 era subsidiaria en un 100% del Banco de Guayaquil, propiedad de Guillermo Lasso. La ley ecuatoriana desde 2014 obliga a que los banqueros y los bancos ecuatorianos no puedan tener subsidiarias de sucursales en paraísos fiscales. Fue una ley sancionada para evitar que los propios banqueros fugaran capitales. Frente a eso, los dueños de bancos con subsidiarias en paraísos fiscales están obligados a venderlas. Banisi, Panamá, pasó entonces a pertenecer a un holding. El 100% de las acciones de Banisi, Sociedad Anónima, fue transferido a Banisi Holding, Sociedad Anónima. En la Superintendencia de Bancos de Panamá existe un documento llamado Aviso al Público, que indica quiénes son los directivos de Banisi Holding, y ahí está consignado que Guillermo Lasso es el presidente de Banisi Holding, su esposa es la vicepresidenta de Banisi Holding y su hijo es secretario tesorero de Banisi Holding. Fue el propio Lasso quien en 2016, luego de las revelaciones de Panama Papers, a través de un comunicado en su página, reconoció que era propietario de un banco en ese país centroamericano. La única empresa panameña activa se llama Banisi Holding, propietaria del Banco Banisi. Ok, en 2015, un informe de la calificadora internacional Deloitte, que hace auditoría de Banisi Holding, reveló que gran parte de las acciones de Banisi Holding le pertenecen a Pietro Overseas, y de ahí que Pietro Overseas es la principal novedad de este hecho, decíamos en 2017, porque es la empresa a la que supuestamente le vendió el banco de Guillermo Lasso en Panamá. Deloitte considera a Pietro Overseas sociedad controladora, o sea, en términos legales significa que tiene más del 51% de las acciones de Banisi Holding. Llamativamente, Pietro Overseas tiene apenas un capital de $10.000, mientras que Banisi tiene 300 millones en activos y Banisi Holding, que es la figura intermediaria, tiene 30 millones de dólares en activos. Las fuentes a las que tuvimos acceso aseguran que Pietro es Lasso y que en realidad el candidato a la presidencia, decíamos en 2017, se autovendió el Banco de Panamá ocultándolo en esa empresa con nombre de fantasía italiano, que si se busca en internet solo salen los registros de una firma de abogados expertos en negocios offshore. El presidente de Banisi Holding es Guillermo Lasso Mendoza, su esposa tesorera y su hijo el secretario. Esas designaciones las realiza el accionista mayoritario Pietro Overseas. Para mayor vinculación, Juan Fernando Novoa, abogado de Guillermo Lasso, realizó transferencias bancarias a Alemán Cordero, el mencionado bufet panameño experto en empresas offshore que creó la empresa Pietro. Sería como un encastre de mamuscas, decíamos,
Pietro designa a Lasso como presidente de Banisi Holding controla el Banco Banisi Holding designa a Lasso como presidente del Banco Banisi. Y nos preguntábamos, ¿Lasso controla a Pietro? Estas serían la síntesis de estas investigaciones que realizamos en 2017, que hoy cobran fuerza de confirmación. Siempre supimos que estaban confirmadas, nunca tuvimos dudas de toda la información que publicamos, nunca Guillermo Lasso pudo desmentir nada de lo que publicamos, simplemente se limitó a negar o a descalificarme a mí como periodista. Y ahora con la investigación del consorcio de periodistas de Pandora Papers cobra relevancia. Hay un dato que a mí me gustaría resaltar, que en realidad es algo que tal vez la comisión investigadora pueda averiguar, que tiene que ver con el rol del asesor experto en campañas Jaime Durán Barba. ¿Cuál fue el rol de Durán Barba en esta elección, en estas elecciones? ¿Cómo cobró Durán Barba en estas elecciones? Porque nosotros en su momento pusimos la lupa en Durán Barba, no llegamos a conclusiones por falta de, digamos, confirmación de datos. Las campañas de Macri en la Argentina fueron calcadas a las campañas de Guillermo Lasso en el Ecuador. Por lo que tenemos entendido, también pues, por Pandora Papers tenemos entendido que Durán Barba figura también dentro del mundo de revelación de offshore, pero por lo que tenemos entendido, no hay registro en la rendición de datos de la segunda vuelta de la campaña electoral presidencial última en el Ecuador, de qué manera se le pagó a Jaime Durán Barba. Por lo que nosotros conocemos del patrimonio offshore y de su ejercicio de la figura de la simulación, dejamos abierta la posibilidad de que se le haya pagado a Durán Barba a través de una de las empresas offshore de Guillermo Lasso, pero es una hipótesis que deberá ser investigada. Presidente, si ya terminó la señorita periodista, por favor, me permite. Me toca al pueblo ahora sí. Disculpe, ¿ya finalizó? Sí, finalicé. Ya. Damos gracias a Cintia García y damos paso a la intervención de los y las asambleístas. Tiene el uso de la palabra el asambleísta Gruber Zambrano. Bueno, con todo el respeto a la compañera periodista, quiero que me informe sobre ciertas preguntas que le voy a hacer en este momento. Primera pregunta, ¿cuál es su posición y la página 12 frente a Guillermo Lasso? Segunda, ¿su medio de comunicación comprobó algún delito a Guillermo Lasso? Tercera, ¿usted puede confirmar si Dakota del Sur es considerado paraíso fiscal en el Ecuador? ¿Sí o no? Cuarta, todo lo que menciona fue tomado en consideración para la candidatura al presidente actual en el año 2017. ¿Guillermo Lasso podía o no podía ser candidato en el 2017? Quinta, periodista, ¿de qué se trata esta investigación? ¿De lo acontecido en el 99 o si Guillermo Lasso infringió la ley de aplicación de la consulta popular? ¿Usted conoce la finalidad de esta investigación? Sexta, ¿qué es el neoliberalismo? Séptima, ¿usted tiene algo en contra del neoliberalismo? ¿Cuál es su posición política? Octava, ¿usted cree que un periodista para cumplir su función debe dejarse llevar por su ideología política? Porque créame, sinceramente, señor presidente y señora periodista, que todo lo que ha hablado es una sola suposición. Aquí lo que hay que buscar es sinceramente una investigación seria y no de supuesto. Entonces, por favor, si nos, con todo respeto, María, nos puede contestar estas 9 preguntas aquí a la comisión. Gracias. Tiene el uso de la palabra la periodista Cintia García. Sí, gracias por las preguntas, asambleísta. Le voy a poner por ahí que me recuerde algunas porque no las anoté, las escuché. Le voy a decir algunas cuestiones. Primero, los periodistas y las periodistas, como cualquier ciudadano en este mundo, no somos astronautas.
no estamos fuera del planeta viendo la situación desde un lugar extra planeta Tierra, estamos adentro de los entramados, con lo cual todos los sujetos en este mundo tenemos subjetividad, con lo cual me parece no al lugar la pregunta sobre la ideología o la pertenencia política, porque no hace a la revelación de la investigación. Soy una ciudadana argentina, tengo una ideología política y eso no impide la veracidad o la búsqueda de la verdad. Segundo, nosotros no denunciamos delitos de Guillermo Lasso. Okay. Revelamos su patrimonio offshore. Revelamos la cantidad, alrededor de 49 empresas offshore en distintos paraísos fiscales. Las nombramos, las revelamos una por una, vimos su actividad, vimos su entramado, como fui relatando, de cómo Guillermo Lasso manipulaba su entrada y salida al país de su patrimonio y a nuestra hipótesis y a nuestro juicio por sus necesidades de presentación electoral. Será investigación de esta comisión si alguna de las actividades de Guillermo Lasso constituyen o no delito. Lo que sí podemos decirlo, y esto está relevado y revelado por todos los investigadores de los distintos consorcios de periodistas a nivel mundial que revelan el entramado de empresas offshore, que nadie tiene una empresa offshore si no quiere ocultar algo. La constitución de las empresas offshore son de por sí un ocultamiento. Si luego Lasso, a través de ese ocultamiento patrimonial, a través de sus entramados en distintos paraísos fiscales, constituyó o no constituyó delito, será patrimonio de investigación de esta honorable comisión. Yo no me he contestado todas las preguntas. Repítamelas, no me acuerdo todas. Asambleísta Gruber Zambrano, le vamos a pedir que las que no le he preguntado lo vuelva a recapitular. De a uno, si es posible. ¿Usted puede confirmarme, señorita periodista, si Dakota del Sur es considerado paraíso fiscal en el Ecuador, sí o no? No, no puedo confirmarlo. Ok. ¿Usted conoce todo lo que menciona fue tomado en consideración para la candidatura al presidente actual en el año 2017? ¿Guillermo Lasso podía o no podía ser candidato del 2017? Según tengo entendido, en el Ecuador, y no soy, por supuesto, experta en algunas cuestiones del país, pero según tengo entendido, no podía ser candidato una persona si tenía empresas subsidiarias en paraísos fiscales, que sería el caso de Banisi. ¿Usted lo puede confirmar que el presidente Lasso, a partir del 2017, tiene compañías o empresas en paraísos fiscales? Lo confirma nuestra investigación. ¿A partir del 2017 usted lo confirma? No, nosotros lo que hicimos fue confirmar que Banisi era propiedad de Guillermo Lasso. Pero una cosa era, le estoy preguntando si en estos momentos la compañía está a nombre de Guillermo Lasso. La que usted no lo puedo confirmar ahora, no. Entonces, imagínese, estamos en suposiciones. Nosotros queremos como comisión tener datos exactos. Yo soy periodista, asambleísta, yo soy periodista, no soy ni jurista ni asambleísta. Estoy comentando mi investigación. Si a usted le sirve la información, muy bien. Yo le pregunto, discúlpeme. No disculpo. Para atrás me está hablando, o sea, a partir del 2017 usted no sabe a ciencia cierta si el presidente Lasso tiene compañías a nombre de él en paraísos fiscales. No lo sé a partir de 2017. Ok, eso es todo lo que quería saber entonces, señorita. Muchas gracias. A usted. Gracias, asambleísta Gruber Zambrano. Tiene el uso de la palabra el asambleísta Edgar Quesada. Mi estimada periodista Cintia García, excelente trabajo, excelente. Nos va a ser de mucha importancia algunas aclaraciones en donde, de acuerdo a la investigación de que es entonces página 12, a la cual usted manifiesta que actualmente no pertenece, pero que realizó la investigación. Pertenezco al grupo. ¿Al grupo? Cuando usted manifiesta
que existen 49 empresas offshore, una ruta de 49. ¿Cómo se dieron cuenta ustedes de estas 49 empresas que pertenecían a Guillermo Lasso? ¿Cómo se dieron cuenta ustedes? Nos dimos cuenta porque recibimos una filtración de datos símil Panama Papers, pero a escala ecuatoriana, donde estaban cada una de las empresas con sus listas y con sus nombres relacionados con Guillermo Lasso. Porque fuimos y chequeamos cada una de esas empresas. Fueron en realidad en 2 series. Si ustedes escuchan ladrar es mi perro porque estoy declarando desde mi casa. Fueron en realidad 2 series. Una filtración de empresas de un estudio jurídico en Panamá, donde figuraba cada una de las empresas y la propiedad de esa empresa. Y después hubo otra serie que tuvieron que ver con las noras, que se revelaron empresas que creemos que fueron propiedades que creemos que fueron producto de la ruptura, de la explosión de la burbuja de Lehman Brothers. Voy a citar algunas. Latin American Broker Group, Panamá, 2013, Ángelo Caputi, Guillermo Lasso, Alcíbar, Julio McCliff. En 2017 esa empresa estaba activa. Latin American Entrepreneur Group, Florida, 2013, Guillermo Lasso, Miguel Macías, inactiva a 2017. Equatorian Enterprise, Sociedad Anónima, Panamá, 2010, es la fecha de constitución, ¿no? Guillermo Lasso, Danilo Carreras, Carlos Lasso, inactiva a 2017. Y así, Western Capital Service, Florida, 2001, Ángelo Caputi, inactiva a 2017. Bonarco, Panamá, 1984, Danilo Carreras, Roger Arosemena, Carlos Lasso, activa a 2017. Taladega, Panamá. A ver, hay una que usted dice activa 2017. ¿Cuál es? Bonarco. Taladega. A 2017 estaba activa. Ya. Taladega S.A. Inactiva 2017. Ya. Una preguntita, mi niña. Inversiones Cintia. de Guayaquil, activa 2017, etcétera. Niña Cintia, ¿sí me escucha? Sí, te escucho, le escucho, perdón, sí. Ya. Mi niña Cintia, ¿cuántas empresas están activas al 2017? No lo sé con exactitud, pero al menos 2, 3, al menos 3 estaban activas al 2017. Perfecto. ¿Desde qué fecha ustedes realizaron esta investigación como periodistas? ¿Desde qué fecha a qué fecha? ¿En qué sentido? Nosotros hicimos toda la ruta con la actualidad. Esta investigación de ustedes. Marzo de 2017. Hasta marzo del 2017. Hasta marzo de 2017. Con un historial que era histórico, que tenía, porque la filtración de datos incluye una temporalidad de años, y con un historial que llega, porque nosotros concluimos esta investigación en 2017. Ustedes me ven, yo perdí la imagen. Ya, tengo algunas, sino que voy a resumir por el tiempo, nuestros compañeros quieren intervenir. El 2017 usted nos habla de Venice, Pasa Holding, Venice. Usted aquí nos habla de un entramado, nos habla el tema de Guillermo Lasso, presidente, esposa vicepresidente, y el hijo Lasso, tesorero, en donde habla que Pietro hace referencia a la actualidad. Podríamos justificar con documentación algún tipo de sustento que Holding Venice sigue siendo de propiedad de Guillermo Lasso, y porque usted me dice que hay una documentación que se puede verificar que consta Guillermo Lasso, su esposa y su hijo como presidente, vicepresidente y tesorero. Sí,
es documentación provista por nuestra fuente de investigación, es reservada, pero sí, nosotros nos basamos en información documental que nos proveyó nuestra fuente de investigación. Voy a hacer una última En pregunta. realidad, esto la debería chequear a la documentación, nosotros la respaldamos con la filtración de datos, es la Superintendencia de Bancos de Panamá, la fuente documental. Ahí está el documento llamado Aviso al Público, indica quiénes son los directivos de Banisi Holding, y ahí está consignado que Guillermo Lasso es el presidente de Banisi Holding, su esposa la vicepresidenta y su hijo el secretario del tesorero de Banisi Holding. En 2015, estoy refiriéndome a la fuente documental, que en todo caso la comisión deberá refrendar, un informe de la calificadora internacional Deloitte, que es la que hace la auditoría de Banisi, que es quien dice que gran parte de las acciones de Banisi Holding le pertenecen a Pietro Overseas. Y ahí es donde, sí. Mi estimada Cintia, ¿se pudo lograr determinar el monto total de Guillermo Lasso fuera del país? No. Esta es la última que creo que va a ser difícil. Hay cierta documentación, porque es reservado a la investigación de ustedes, ¿hay cierta documentación que ustedes nos podrían proporcionar a la comisión? No. Gracias, no más preguntas. No, pero sí podemos dar las líneas, como les decía, quiénes son las calificadoras y que ustedes pueden consultarlas y los informes de las superintendencias. La filtración de como Pandora Papers, como Panama Papers, no se puede revelar. Gracias, asambleísta Edgar Quesada. Tiene la palabra la asambleísta Victoria de Cintoño. Gracias, señor presidente. ¿Cómo está? Buenas tardes para nosotros. Cintia García. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo está? Usted plantea que hay 49 empresas en paraísos fiscales y que solo en el año 99 del 2000 de 1 millón declarados pasaron a 31 millones gracias a especulación de bonos que fueron emitidos en el periodo de la empresa Andean Investment puntualmente. De esa empresa, de esta empresa que usted acaba de mencionar, ya, a ver, voy en orden. Usted tiene una investigación denominada el magnate de las offshore y sobre si existen las mismas prácticas. Quería saber si sobre esta investigación existen las mismas prácticas detalladas en la investigación de Pandora Papers. Compañeros, por favor, estoy en el uso de la palabra, gracias. ¿Cómo es investigación? Si existen estas mismas prácticas en el tema de ahora de Pandora. Entiendo que me estás preguntando sobre la metodología de la investigación o sobre el resultado de la investigación. Sí, ambas. Yo no pertenezco al consorcio de periodistas que investigó Pandora Papers. Entiendo que Pandora Papers de alguna manera confirma nuestra investigación. La metodología de la investigación siempre en Panama Papers, en Pandora Papers y en esta investigación tiene que ver con filtraciones de datos de los estudios jurídicos que encierran las propiedades de las cuentas, de los titulares de las cuentas de los paraísos fiscales. Ya. No es posible revelar la identidad de los propietarios de las empresas de paraísos fiscales sin una filtración de datos, como las 4.040 cuentas del HSBC o como todas las revelaciones que tienen que ver con información financiera. Yo al principio, cuando me encontré con esta filtración, estuve con un equipo periodístico varias semanas entendiendo y revisando balances y resúmenes de información filtrada, pero esa información, como ustedes saben, que hace a las napas subterráneas de la circulación de capital financiero sin control por el mundo, no es posible anclar y hacer el encastre entre
las empresas de los paraísos fiscales y sus propietarios reales, porque por eso son paraísos fiscales para las élites financieras de la región, y porque la esencia, el leitmotiv de una empresa offshore es ocultar información. Es imposible revelar esa información sin una filtración, que fue lo que tuvimos acceso nosotros en esta investigación sobre Guillermo Lasso, tuvieron acceso los periodistas del consorcio que investigaron Panama Papers y Pandora Papers. En sus investigaciones usted afirma que en el 2002 la Superintendencia de Compañías en su información determinó que Andean Investment formaba parte de la corporación Multi-BG con un capital de 31 millones de dólares. ¿Puede decirnos si sus investigaciones determinan la fecha de la creación de esta empresa y qué otras offshore se encuentran vinculadas a la corporación Multi-BG? Sobre todo, vuelvo de nuevo, el Banco de Guayaquil está conformado, digo, ¿por qué nos interesaba la corporación Multi-BG? Porque el Banco de Guayaquil está conformado por la corporación Multi-BG, eso es oficial. A su vez, ¿quién es el principal accionista de Multi-BG? Que es la conformación del Banco de Guayaquil, que tiene obviamente la titularidad de Guillermo Lasso clara, Andean Investment. Lo que revelamos es que Andean Investment es una empresa radicada en las Islas Caimán. Y esto ustedes lo pueden confirmar cuando preguntaban de qué manera confirmar alguna documentación. Una pista es que el reporte oficial de la Superintendencia de Bancos de Panamá afirma que el principal accionista del Banco de Guayaquil a través de la corporación Multi-BG es Andean Investment de las Islas Caimán. Esa es la conformación del Banco de Guayaquil con la empresa offshore. Esto no está relacionada directamente con otras empresas offshore, pero es la estructura de la que nosotros creemos parte el patrimonio offshore de Guillermo Lasso. En el dato, y esto está documentado en el balance, ahora que sí ustedes pueden acceder, de Andean Investment, es que en 1999 tenía $1 millón de capital Andean Investment y luego aumenta exponencialmente entre el 1999 y 2002 a $31 millones. ¿Usted tiene conocimiento de qué son las noras? Sí, claro. ¿Nos podría ayudar con esta información? Las noras son en propiedades inmobiliarias que adquiere Guillermo Lasso. Creemos nosotros que a través de las burbujas financieras, de la explosión de la burbuja de Lehman Brothers, tengo acá la investigación, un segundito, que quiero ser exacta, porque quiero decirle cuándo salió esa publicación. Acá está. Esto fue publicado en página 12, para ser exactos, del 29 de marzo de 2017. Nosotros teníamos en las investigaciones hasta el momento esto es una segunda filtración. Teníamos Guillermo Lasso, sus hijos y familiares allegados en empresas en los distintos paraísos fiscales. Accedimos a nueva documentación originada también por filtraciones de datos de la Florida. Allí se pudo identificar una serie de compañías offshore con curiosos nombres: Nora, Bill y Malena Investment. Son 29 empresas offshore seriadas con esas denominaciones que completan la red de 49 empresas offshore. Las Noras, Bill y Malena en cuestión son en realidad lotes de propiedades inmobiliarias cuantificadas en decenas de millones de dólares, adquiridas entre el año 2009 y 2010 a un tercio o mitad de su valor, producto de la crisis de los Estados Unidos por la explosión de la burbuja inmobiliaria. En 2009, cuando ocurre la crisis en los Estados Unidos, muchas de estas propiedades las retoman los bancos para rematarlas.
En esos remates, donde las vendían a mitad de precio o a la tercera parte del precio, viene un Nora Investment y compra el lote y explica una fuente financiera cómo era la modalidad. Y bueno, este es un ejemplo de cómo eran y a qué nos referíamos con las Noras. El historial de la transacción en Estados Unidos es público, entonces esta propiedad en junio de 2005 costaba, por ejemplo, un ejemplo de una Nora, 161 millones de dólares. Lazo, perdón, 161 mil dólares. Lazo la compró a 98.500 dólares. 6 meses antes valía casi el doble. Lo curioso de estos datos es que si se los contrasta con las propuestas electorales de Lasso, se encuentra que una de las más promocionadas es la eliminación de 14 impuestos. Entre ellos sobresale el impuesto a la salida de divisas y la desaparición del impuesto a los activos en el exterior. Muchas gracias, Cintia. Eso es todo mi intervención, señor presidente. Gracias, asambleísta Victoria de Sintoño. Tiene el uso de la palabra la asambleísta Sofía Sánchez. Muchas gracias, presidente. La temporalidad es uno de los factores más importantes en esta investigación y sobre todo en lo que ha argumentado la periodista. Yo quisiera que ella nos pueda comentar con precisión. Ha manifestado que en un holding que fue creado, hay que nos especifique la fecha. Guillermo Lasso es accionista con el 50%. ¿Eso de qué fecha es? Porque esto va a servir para nuestra investigación. No sé si es que pregunta, me va respondiendo Ya, entonces esa es la primera pregunta. Ella ha manifestado que en este holding consta la esposa y el hijo. De ellos no quisiera saber, sino más bien del presidente. El 50% que ella dice de este holding, ¿de qué fecha es? Esa sería la primera pregunta. ¿Estás hablando de Banisi? Sí, del holding que usted nos comentó. Ok. Esa es información que nosotros corroboramos a 2017. Banisi es un banco de Panamá, en Panamá, que en 2013, hago la línea histórica, en 2013 era subsidiaria en 100% del Banco de Guayaquil, propiedad de Guillermo Lasso. Banisi Panamá pasó a pertenecer, la ley, después de 2014, a un holding. El 100% de las acciones de Banisi fue transferido a Banisi Holding. En la superintendencia como les decía, de Banco Panamá, existe este documento, aviso al público, que indica quiénes son los directivos de Banisi Holding. Ahí está consignado que Guillermo Lasso es presidente de Banisi Holding. Fue el propio Guillermo Lasso quien en 2016 reconoce eso, o sea que estamos hablando entre 2014 y 2016, al menos la vicepresidenta de Banisi Holding y su hijo es secretario tesorero de Banisi Holding. ¿Responde esa información a la pregunta? Sí, sería entonces año 2016. Por lo menos, entre 2014 y 2016 por lo menos es la temporalidad. Ya. ¿Actualmente usted tiene algún dato que nos pueda ayudar en esta investigación o simplemente sus datos son solo hasta marzo del 2017? Son solo hasta marzo del 2017. O sea, usted no conoce con precisión si es que al momento de la última inscripción del presidente él contaba con patrimonio en paraísos fiscales. Hablo del año 2020. No, pero supongo que no los modificó por las propias declaraciones públicas de Lasso. Pero mi investigación es hasta marzo de 2017. Bueno, solo sería entonces una suposición. Eso nada más. Es una conclusión periodística, pero mi investigación es hasta marzo del 2017. Ya, ok, nada más. Gracias, asambleísta Sofía Sánchez. Tiene el uso de la palabra la asambleísta Fernanda Astudillo. Estimada Cintia, buenas tardes a los medios de comunicación. Cintia, en el año 2017 usted publicó una nota de prensa que el notario que certificó que Guillermo Lasso se ha deshecho de bienes de paraísos fiscales es el señor Arosemena Benítez. ¿Puede ampliar esta información? Sí, efectivamente. El notario que declara Andean Investment
como las otras compañías, es un notario que se llama Roger Arosemena Benítez, y resulta que esta persona, este notario, por lo que nosotros tenemos entendido, es socio de Guillermo Lasso en al menos 2 empresas offshore en Panamá. Roger Arosemena Benítez es accionista de una empresa que se llama Offshore Trust Service of Tracer S.A. Según el código de la función judicial, decíamos nosotros, no está claro que los notarios sean servidores públicos, pero tienen un régimen particular porque no reciben sueldo del Estado. En todo caso, sí se les aplicará la nueva prohibición de tener capitales en paraísos fiscales aprobada en el referéndum de 2017. Sí, y ahí hacíamos una comparación, porque en su momento Guillermo Lasso le solicitó a Jorge Glass, el vicepresidente que ganó la fórmula con Lenín Moreno, que firmara en la previa a la elección una versión juramentada que no tenía ninguna vinculación con un hecho de corrupción que se llama Caminosca. Ustedes conocerán. Glass fue al notario y declaró que no tenía ninguna vinculación juramentada. Un periodista del diario de Guayaquil, que se llama Expreso, puso un tuit indicando que el notario en donde Glass declaró era el padre de un ex candidato presidencial que ahora apoya a Lenín Moreno, lo decíamos en ese momento. Sin embargo, haciendo esta revisión de documentos en el caso de Lasso, encontramos que el notario que declara Andean Investment como las otras compañías es un notario que se llama Roger Arosemena Benítez y que en principio, por lo menos en 2 empresas offshore, es socio de Guillermo Lasso. Ya, gracias, estimada Cintia. Y hago la aclaración de esta pregunta porque en la actualidad el exnotario es ahora embajador de Ecuador en el Vaticano. Así es. La siguiente pregunta, mi querida Cintia. Queremos entender el tema de las offshore de Guillermo Lasso. Y en la mañana hemos visto cómo expertos mencionan que hay que ir al agente efectivo para determinar quién es el beneficiario de las offshore de Lasso. ¿Puedes ampliar su explicación con el caso denominado las mamuscas financieras de Lasso? Bueno, primero quiero decir que, insisto, con el tema de la configuración del offshore, que tiene que ver con cómo se maneja el flujo de capital financiero sin control para el mundo, y que Ecuador ha sido pionera en pedir una justicia fiscal, ¿no? De hecho, el referéndum sobre si los funcionarios podían tener cargos electos con paraísos fiscales es un dato ciudadano de la importancia de tener acceso a una justicia fiscal. Las mamushkas de Lasso está centrada en Banisi, el banco en Panamá, que en 2013 era, como dije, subsidiario en un 100% del Banco de Guayaquil, propiedad de Guillermo Lasso, y entonces estamos hablando de la importancia relacionada con el Banco de Guayaquil y Banisi. Recogíamos en ese momento que la ley ecuatoriana desde el año 2014 obliga a que los banqueros y los bancos ecuatorianos no puedan tener subsidiarias de sucursales en paraísos fiscales. Fue una ley sancionada justamente para evitar que los propios banqueros fugaran capitales. Frente a eso, los dueños de bancos con subsidiarias en paraísos fiscales están obligados a venderlas. Y eso fue lo que ocurrió, pero en lo que nosotros creemos que fue un proceso de simulación, que esta comisión podrá investigar en la actualidad si eso sigue vigente. Porque, como decía, Banisi Panamá pasó entonces a pertenecer a un holding, el 100% de las acciones de Banisi fue transferido a Banisi Holding, y de esta manera, supuestamente, Guillermo Lasso evitaba tener una subsidiaria en un paraíso fiscal. Esto lo reconoció el propio Guillermo Lasso, etc. En 2015, un informe de la calificadora internacional Deloitte, que hace auditoría de Banisi Holding, y esa es nuestra revelación, reveló que gran parte de las acciones de Banisi Holding le pertenecen a una persona llamada Pietro Overseas, que en realidad creemos que Pietro podría llegar a ser el propio Lasso. Y de ahí que Pietro Overseas es la principal novedad de este hecho, porque es la empresa a la que supuestamente le vendió el banco de Guillermo Lasso en Panamá. Deloitte considera a Pietro Overseas sociedad controladora, o sea, en términos legales significa que Pietro Overseas tiene más del 51% de acciones de Banisi Holding. Llamativamente, Pietro Overseas tiene un capital de $10.000, mientras que Banisi tiene 300 millones en activos.
Y Banisi Holding es la figura intermedia, tiene 30 millones de dólares en activos. Nuestras fuentes nos aseguran que Pietro es Lasso y que en realidad el candidato a la presidencia en ese entonces, en 2017, se autovendió el Banco de Panamá, ocultándolo en esa empresa con nombre de fantasía italiano, que si se busca en internet solo salen los registros de unas firmas de abogados expertos en negocios offshore. Compañeros, por favor, un poquito más de atención en las preguntas y en las respuestas que nos están dando la compañera Cintia. Cintia, ¿puede ampliar el análisis de su investigación del entramado de offshore de Guillermo Lasso en Banisi? ¿Qué conoce usted con la investigación realizada sobre el caso Liber Costas y el pago a Sedatos y Durán Barba en referencia a las campañas de Guillermo Lasso? ¿Qué investigaciones se han realizado Durán Barba en referencia a sus offshore como asesor de Macri? No tenemos información documentada, tenemos suposiciones, por eso digo que esto es algo que la comisión podrá ampliar o los periodistas de investigación del Ecuador podrán ampliar, pero por la revelación de Panama Papers de Pandora Papers y que de medios aquí en Argentina que se hicieron eco de que Durán Barba tiene empresas en paraísos fiscales y el entramado offshore de Guillermo Lasso, creo que es actividad de la comisión, e insisto, de los periodistas de investigación del Ecuador, ver de qué manera cobró su asesoría jurídica, su asesoría de campaña, Jaime Durán Barba. Compañeros, concluyendo, ¿no? A esta comisión le corresponde determinar si Lasso en los Pandora Papers es o no agente efectivo en estas offshore, y para ello las investigaciones deben permitirnos ver si continúa o no siendo agente efectivo. Porque la presunción de bienes en paraísos fiscales y el testaferrismo son delitos continuados. Nos corresponde ver si hay continuidad y conexidad, por ello es la importancia de estos antecedentes. Muchas gracias, mi querida Cintia. Gracias a ustedes y a esta comisión, Gracias. ha sido un honor. No, continuamos. Perfecto. Sí. Gracias, asambleísta Fernanda Astudillo. Tiene el uso de la palabra el asambleísta Mario Ruiz. Gracias, señor presidente. Yo creo que más allá de que sea un delito continuado, de que haya suposiciones, esta comisión tiene que ser objetiva. Esta investigación tiene que ser objetiva, y para que haya objetividad tiene que recibirse la información desde el tiempo o de lo que nos corresponde a nosotros. El Pleno a nosotros nos mandó una investigación para que se investigue desde el año 2017 para acá, cuando ya se pone en vigencia la ley que prohíbe a candidatos o funcionarios públicos tener empresas offshore. Todo lo que hemos escuchado hasta ahora es de marzo del 2017 para atrás. Efectivamente, eso es inclusive público, de los CDRs, de que se compró, de que se creció de 1 millón a 31 millones de dólares. Todo eso es público, ya lo sabemos. Lo que queremos saber es efectivamente lo que ya preguntaron, ¿qué pasó con el tema de los Pandora Papers? Ahí están vinculándole al señor presidente de la República y queremos saber dónde, en qué momento, en qué país, en qué paraíso fiscal supuestamente el señor presidente tiene estas empresas offshore. Y para eso es necesario que la señora periodista pues temporalice lo que me dijo la compañera Sofía Sánchez. A ver, marzo 2017 para acá, de marzo de 2017 para acá, ¿a usted tiene alguna información, algún certificado? Este certificado de
la Superintendencia de Compañías de Panamá, que dice que el señor Guillermo Lazo, su hijo y su esposa son representantes de Banishi Holding. Es actualizado a la fecha, desde el 2000, de marzo de 2017 a 2021. Ellos siguen siendo representantes de este Banishi Holding S.A. ¿O no? ¿Ese certificado lo tienen, no lo tienen? Eso es lo que queremos saber, señor presidente. Gracias, asambleísta Mario Ruiz. Solo un punto de información. Vamos a pedir a la secretaria que lea el cronograma que aprobamos en la parte pertinente de la fecha. Con su autorización, señor presidente, el cronograma que fue aprobado el día miércoles 13 de octubre de 2021 reza de la siguiente manera: periodo de investigación, fecha abierta antes de la consulta popular. Ese fue el documento aprobado por ustedes, señores y señoras asambleístas. Ese fue el texto del documento aprobado. Damos paso a la periodista para que pueda responder al asambleísta Mario Ruiz. Sí, no, la investigación, reitero, como ya lo he dicho desde el inicio de esta ponencia, es a marzo de 2017. Quiero hacer la salvedad de que esto es una revelación periodística, producto, como les decía, de una filtración de datos. Entonces, impera aquí la teoría del daño. No puedo dejar de hacer la pregunta, porque por eso soy periodista, me dedico a preguntar, ¿qué hubiera ocurrido si esta investigación no hubiera sacado a la luz el entramado offshore de Guillermo Lazo o los propios Pandora Papers o los propios Panama Papers que recorrieron el mundo? Recordemos que por la revelación de Panama Papers renunciaron el primer ministro de Islandia, el ministro de Turismo de España. En este momento, por Pandora Papers, Piñera afrenta un posible juicio político al presidente de Chile, con lo cual, más allá de la temporalidad, hay una memoria histórica que antecede a estas investigaciones y la saca a la luz en el momento de su revelación. Lo que ustedes, respetuosamente lo digo, como comisión investigadora que se deben a la representación popular de la ciudadanía ecuatoriana, tal vez la pregunta sería, y me excedo tal vez aquí en esta atribución, es cuáles son los beneficios o los perjuicios de este entramado offshore en la población ecuatoriana. Señor presidente, en efecto, y para eso ya han comparecido acá otros profesionales y que nos han dicho cuáles son los efectos y los perjuicios que sufre una sociedad por estos paraísos offshore. Así estuvieron en la mañana. Y como usted, señora periodista, en su rama está compareciendo, quisiera preguntarle una segunda pregunta. A ver, los periodistas que hicieron la investigación de los papeles de Panamá, perdón, los papeles de Pandora, son otras personas, no usted. ¿Qué periodistas son los que hicieron esta investigación? ¿Usted conoce qué periodistas estaban directamente relacionados con esta investigación? ¿Yo misma? Los más referenciales, digamos. No, la investigación es mía. La investigación la dirigí yo con un grupo de colaboradores de mi confianza. No, perdón, los papeles de Pandora. Los papeles de Pandora. Bueno, es parte del consorcio internacional de periodistas, de las cuales son miembros periodistas de distintos países. No estoy hablando en este momento de la investigación de Pandora Papers. ¿Algún periodista conocido que pertenezca a este consorcio? En Argentina, Hugo Alconada Mon, por ejemplo, del diario La Nación. Perdón, el nombre, disculpe. Hugo Alconada Mon, del diario La Nación de Argentina. ¿Sabe alguien de por acá, de Colombia, Ecuador o Perú, alguien que no sé quiénes son los periodistas socios de Pandora Papers, del Consorcio Internacional de Periodistas. Sí sé que son en Alemania los hermanos Obermeier, pero no conozco los nombres de los periodistas en Ecuador o en Colombia. Muchas gracias, señor presidente. Gracias.
Gracias, asambleísta Mario Ruiz. Con el asambleísta Paola Cabeza, con la a ver, punto del orden. Asambleísta Paola Cabeza. Hola. Y por ahí dicen que yo soy la que, mire, él es el que ahorita dirige me parece interesante estos cambios. Gracias, compañero. Miren, compañeros, y qué interesante, yo sí soy periodista. Entonces, al ser periodista, por eso le pedí al presidente y a la secretaria, y eso lo aprobamos todos, que era necesario tener contexto histórico para esto. Porque es muy probable, es más, hemos recibido la carta de los periodistas del Universo, bueno, luego de la carta que le envió el presidente de la República, ese pobre diario, al Comercio, creo que fue, no sé qué diario, no les va a dar ganas de venir a comparecer. Pero evidentemente es necesario tener contexto histórico. Porque si el presidente de la República, como lo ha dicho públicamente, se deshizo de las empresas, es evidente que las empresas eran estas, las que ha investigado la periodista Cintia García en el entramado offshore en el 2017. O sea, estamos clarísimos en eso. El presidente habló, yo me deshice de las empresas. ¿De qué empresas? Pues bueno, aquí está clarísimo que existían en propiedad del presidente de la República empresas vinculadas, ya lo ha dicho claramente, no voy a redundar, entonces creo que fue importante que el presidente hiciéramos esa valoración de hacer un contexto histórico, porque para quienes no estamos familiarizados con el comportamiento de las empresas offshore y no tenemos conocimiento al respecto, investigaciones como estas ayudan a nutrir la investigación de la comisión. Eso lo digo por los compañeros que estaban un poco en desacuerdo que la periodista Cintia García comparezca. Creo que esto es vital e importante, porque tendremos hoy, y creo que esta comparecencia nos ha dado elementos históricos que nos van a permitir a nosotros contextualizar cuando vengan las instituciones de control a dar sus comparecencias acá. Es más, miren, voy a tomar algo y que lo vinculamos. La periodista García ya en el 2017 investigaba las noras. Ojo, ya en el 2017, lo ha dicho ella. Y actualmente en Pandora Papers continúan vinculadas 2 empresas noras. Entonces, entendemos por ahí, compañeros, que nuestro rol es investigar y ver si todavía de este entramado offshore, todavía hay empresas que están obviamente relacionadas con los patrimonios del presidente Lasso. Con este antecedente, señora García, y gracias por comparecer, le voy a hacer tres interrogantes rápidas. En sus investigaciones hace referencia a lo que usted llama buitre interno. ¿De qué se trata y en qué contexto se establece este término? Sobre todo, ¿de qué se trata? De acuerdo a su investigación, perdón, voy a darle todas para que usted... ¿No hay problema? Gracias. No hay problema. De acuerdo a su investigación, ¿qué personas se relacionan o forman parte de las offshore de Guillermo Lasso? Y por último, si bien usted no es jurista, entendemos, pero creo que esta investigación tiene que haberles dado algunos resultados que seguramente nos puede usted colaborar o contribuir en esta consulta. ¿Pudo usted determinar si su investigación pudo evidenciar conductas de evasión por parte del presidente Lasso? ¿Considera que han sido reiteradas en toda la línea de investigación que usted realizó? Muchísimas gracias. Sí, bueno, empiezo a responder. El fondo, lo que llamamos fondo buitre, está relacionado con los holdings, las empresas tomadoras de deuda de los países de la región. En general son fondos norteamericanos, pero pueden ser europeos también o de otras partes del mundo, que toman deuda, bonos de deuda argentina, por el caso, y después cuando hay reestructuraciones, o sea, es parte de lo que llamamos coloquialmente, voy a usar la palabra, la timba financiera, ¿no? O sea, por eso decimos buitre, porque se aprovechan de las miserias de nuestras sociedades, de nuestros procesos de endeudamientos externos. Cuando en la Argentina se hizo la reestructuración de deuda por parte de Néstor Kirchner y después del gobierno de Cristina Kirchner, y se acordó con el 97% de los acreedores de la deuda externa argentina, había un porcentaje mínimo de fondos de inversión que llamados fondos buitres, como BlackRock, por ejemplo,
que no aceptan las reestructuraciones de deuda porque justamente son hechos para perseguir esos capitales en los países en desarrollo, en los países regionales de América Latina y sacar ganancias extraordinarias en lo que yo considero parte de la corruptela estructural del neoliberalismo a escala mundial. En esto que hablábamos de la circulación sin control de capitales por el mundo. Bueno, que esconde que encierra además todo el entramado de paraísos fiscales, empresas offshore. Hay que decir que nadie tiene una empresa offshore para poner a desarrollar tornillos en un parque industrial del país donde sea. Todos esos entramados de capital oculto son justamente para ocultar cuestiones. Dicho esto, esa es la acepción conceptual del fondo buitre. Nosotros usamos esa figura para decir que el caso de Andean Investment se relaciona con una cuestión de fondo buitre interno porque creemos que el desarrollo económico de Andean Investment, que en definitiva termina insuflando capital al Banco de Guayaquil y que es una empresa de origen en paraíso fiscal, de constitución en paraíso fiscal, es producto de la crisis neoliberal que llevó a la diáspora ecuatoriana de millones de ecuatorianos y ecuatorianas, producto del feriado bancario. Los argentinos y las argentinas lo conocemos bien porque nosotros tuvimos el corralito financiero en la Argentina que fue símil, aunque no generó las consecuencias de éxodo y diáspora, aunque sí hubo un gran flujo de exilio producto del neoliberalismo, pero no en los niveles de lo que generó en Ecuador. Entonces creemos que Guillermo Lasso, como dueño del Banco de Guayaquil y de Andean Investment, empresa de paraísos fiscales, generó con el aprovechamiento y la quiebra del sistema financiero y bancario ecuatoriano, producto del feriado bancario, se aprovechó y se benefició, ni más ni menos que quien hoy es el presidente del Ecuador. Se benefició de la tragedia ecuatoriana. Por eso es la figura de buitre interno. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, perdón. Por favor. ¿La puedo repetir, presidente? Permítame. Aquí tengo mis apuntes. De acuerdo a su investigación, ¿qué personas se relacionan o forman parte de las empresas offshore de Guillermo Lasso? Guillermo Lasso y su entramado familiar, su esposa y sus hijos, y algunos testaferros que fuimos relacionando en las investigaciones. Pero básicamente está todo armado con su familia, con su núcleo interno familiar. Y con respecto a si Guillermo Lasso puede ser el autor de algún delito, nosotros creemos, y esto es una hipótesis porque efectivamente no somos juristas, creemos que hay por lo menos un posible delito de evasión tributaria de inversión extranjera directa por esta situación de Lasso de sacar su patrimonio y reingresarlo, y cuando saca su patrimonio por la legislación ecuatoriana no hay tributo para salir al exterior, y entonces en la metodología de fideicomisos y empresas en paraísos fiscales que van y vienen, se sacan el patrimonio, las utilidades del país y vuelven a entrar como inversiones extranjeras, y eso creemos que podría constituir una evasión tributaria o un lavado de impuestos. Eso por un lado. Y por otro lado, con el Banco Banisi, también, insisto, es una hipótesis que la comisión tendrá que investigar y desconozco la actualidad de esa investigación, pero ahí también podría incurrir en un delito porque hay sería el delito de peculado, ¿no? Que inclusive entiendo que tendría pena de prisión, digo, porque si el banco en Panamá es Pietro y Pietro es Lasso, esta operación vinculada
es una operación vinculada porque se estaría vendiendo a sí mismo el banco Guillermo Lasso, y esto constituiría el delito de peculado bancario que tendría pena de prisión. Presidente, para concluir, mire cuán importante, y primero, Cintia, gracias, porque esta investigación fue negada por el presidente Lasso. Él dijo que esta investigación era mentira, de principio a fin. Sin embargo, hoy hemos escuchado al mismo presidente de la República en el país decir que se deshizo de estas empresas. Entonces, sí es importante la investigación periodística para poder develar estas cosas, sobre todo en el país, que hay muchos periodistas que se vanaglorian de ser periodistas de investigación y que han llevado investigaciones periodísticas para llevar o desenredar entramados supuestamente ellos de corrupción. Aquí podemos ver materializado una investigación periodística que, si bien muchos compañeros han dicho no es actual, pero es importante porque es aquí donde se puede materializar, presidente, de dónde se desprendió, dijo, se deshizo el presidente de la República de sus empresas, y creo que es importante que a partir de esto tengamos una investigación posterior. Cintia, agradecerle infinitamente por su comparecencia. Ha sido muy importante para la comisión, muy amable. Un placer, muchas gracias.